mayor que y, finalmente, tengo una última solicitud, y esta es también la más importante. Lice se dio la vuelta, sonriendo alegremente mientras se arrodillaba solemnemente ante el emperador, y declarando en voz alta: Padre, esta última solicitud es extremadamente importante, y está estrechamente ligada a la prosperidad de nuestra nación. Debemos asegurarnos de que esto se lleve a cabo completamente. Con un toque de diversión, el emperador Tang permitió que su hijo continuara. Adelante. Lice levantó la cabeza y solemnemente declaró: este niño desea solicitar la reubicación de nuestra capital. Que, en el momento en que dijo esta declaración, toda la corte ya no pudo contener su conmoción y confusión y comenzó a entrar en pánico. Lice dejó escapar un largo suspiro, antes de decir impotente: esto tampoco es algo en lo que podamos evitar. Para proteger el honor de nuestro imperio Tang, esta es una batalla que debe librarse. Pero ¿qué pasa después? Aunque estoy seguro de nuestra victoria, estoy seguro de que sufriremos grandes pérdidas en mano de obra, finanzas, reservas de alimentos, armamento, civiles y demás. Lo más importante es que cuando esta guerra continúe, nuestros soldados estarán en lo más profundo del territorio de Xia. ¿Qué pasa si el imperio Xia decide aprovechar esta oportunidad para atacar nuestra capital? Incluso si elige no apuñallarnos, dado nuestro estado debilitado, el imperio Song sin duda aprovechará esta oportunidad para pasar a la ofensiva. Por favor, no lo olvidéis, estamos en medio de una guerra con imperio Song. Debemos prepararnos. El imperio Tang enfrentará un período histórico en el que vamos a librar guerras en ambos frentes. Nuestra victoria será incierta, y como tal, recomiendo quemar la capital después de mudarnos a las tierras áridas de las fronteras del sur. Con eso, incluso si perdemos la guerra, los imperios Song y Xia no encontrarán nada. Escondidos en las selvas de las fronteras del sur, nadie nos encontrará. Estarán tan furiosos entonces. Jaja. En este momento, las miradas de los funcionarios se habían vuelto completamente negras. Lice aún no había terminado su charla, mientras seguía divagando con entusiasmo. Oh, acabo de pensar en un gran plan. Si pudiéramos vivir para ver el final de la guerra, y defendiéramos la gloria y el honor tan venerados del imperio Tang, al final podemos enviar a una princesa real a casarse con la familia real Xia, junto con innumerables funcionarios que son buenos para convencer a otros. Cuando alcancemos el imperio Xia podemos usar la misma táctica. Podemos decir que la princesa había sido humillada por los espías del imperio Song y, mientras toda su corte estaba en mal estado, podemos enviar a nuestros funcionarios a sobornar a los funcionarios del imperio Xia. Jaja. Con eso, el imperio Xia comenzará una guerra con el imperio Song. Luego podemos ver a los dos pelear, y saltar al final para tener la risa final. ¿Qué decís? La multitud se quedó en silencio. De repente, una sola voz se echó a reír. La multitud se volvió y miró a ese hombre con furia. Con la sacudida de su túnica, Sue Changling se acercó y se arrodilló en el suelo. En voz alta, declaró: el príncipe heredero es realmente brillante. Este humilde servidor queda completamente impresionado por tu brillantez. Si insistes en la guerra, estoy dispuesto a seguirte a la batalla y servirte en el camino. Por supuesto, lo recordaré. Lice se echó a reír y se volvió nuevamente hacia el emperador, arrodillándose, y suplicó solemnemente: Padre, dame la orden. Este niño ha tomado una decisión. Si no aniquilo a Yan Bei, no tengo el honor de llamarme humano. Incluso si este viaje está lleno de peligros, juro asegurar al menos una muerte mutua con Yan Bei, para garantizar que se respete el honor y la reputación del imperio Tang. En este momento, todos los funcionarios han apoyado con fervor la guerra por la que mi sangre ahora está hirviendo en anticipación a la guerra.
Este niño también solicita que los que hablaron más fuerte me sigan en esta campaña para darles la oportunidad de lograr grandes victorias y dejar sus nombres en la historia. Por favor, danos la aprobación, padre. Dicho esto, presionó su cabeza con fuerza contra el suelo con un golpe crujiente. El emperador Tang gimió muy ligeramente, y estaba a punto de decir algo, cuando alguien gritó, «Su Majestad», y se arrodilló en el suelo. El anciano Liu declaró solemnemente, «Su Majestad, este sirviente de repente siente que las palabras del maestro Sue tienen mucho sentido. Comenzar una guerra solo por las palabras sesgadas de la princesa Xia solo es demasiado imprudente. Debemos averiguar más antes de tomar cualquier decisión». Oh, el emperador alzó la voz. «Pero, ¿no acabas de decir que el maestro Sue era una persona intrigante en la que no se debía confiar?» La cabeza del anciano Liu estaba llena de sudor frío cuando forzó una excusa. «Eso fue debido a mi falta de consideración en este momento. Lo que el maestro Sue acaba de decir justo ahora era realmente razonable y debería ser considerado». El emperador Tang se volvió y miró al general Qi, y le preguntó. «General Qi, ¿qué piensa?» Este sirviente también está de acuerdo. Una campaña tan grande no debería decidirse tan apresuradamente. Y debemos ser más cuidadosos. El jefe del departamento militar también intervino. Este sirviente también cree que si tuviéramos que enviar a nuestros soldados ahora, no tendríamos suficientes reservas de alimentos para sostener un delito prolongado. Debemos pensar en esto cuidadosamente. Sí, claro. No sería fácil reunir nuestras fuerzas hasta la frontera del norte. Además, nuestro país no había visto mucha guerra durante muchos años, incluso si lucháramos en una guerra, deberíamos prepararnos de manera más adecuada. Lice frunció el ceño y dijo bruscamente. ¿Qué estáis tratando de decir? Nos han acosado tanto. No vamos a tomar represalias. ¿Qué pasa con nuestra reputación? Incluso si vamos a morir, debemos asegurarnos de llevar a Yan Bei al infierno con nosotros. Príncipe heredero, intervino el maestro Luo rápidamente. ¿Qué es Yan Bei siquiera? ¿Cómo valen la pena que muramos con ellos? Debemos dejar pasar esto. Eso no se puede hacer. Lice obstinadamente se negó. Mi esposa ha sido humillada por alguien. Esto es algo de gran importancia. Como el príncipe heredero, ¿cómo puedo permitir que alguien humille a este país? Como hombre, ¿cómo puedo permitir que otros intimiden a mi mujer? Si me callo, me temo que todo el mundo sabrá de esta vergüenza. El anciano Liu rápidamente trató de tranquilizarlo diciendo: Príncipe, Su Alteza, por favor, cálmese. Soportar su ira actual es una forma de sacrificio para nuestros ciudadanos, y evita que miles de nuestros ciudadanos mueran en el campo de batalla a causa de la guerra. Nadie dirá nada acerca de Su Alteza. Solo sentirán gratitud por su amabilidad. Exactamente. En primer lugar, la princesa Xia no se ha casado formalmente en el Imperio Tang todavía. Aunque este asunto nos involucra, sus propios guardias también tienen la culpa. En primer lugar, Yan Bei, siendo el archienemigo del Imperio Xia, es completamente irrelevante para el Imperio Tang. A lo sumo, solicitamos que el Imperio Xia envíe una princesa diferente. Tienen muchas de todos modos. De hecho, trajeron tal escándalo a nuestra capital. Ni siquiera habíamos asumido su responsabilidad, como se atreven a hacer ruido. Lice frunció el ceño, como si estuviera en un dilema. Lentamente, dijo, pero, caballeros, ¿podéis realmente soportar tal humillación? Todos sois grandes funcionarios de esta nación, ¿no tenéis miedo de que los archivos históricos recuerden este día? Eso está muy bien. Para el Imperio Tang, este pequeño sacrificio no es nada. La multitud sacudió la cabeza al unísono. Sai. Lice sacudió la cabeza y suspiró emocionalmente.
Al ver cómo todos sois moralmente rectos y autosacrificados, yo, Lice, siento que he sido verdaderamente inadecuado como príncipe heredero. Ya que todos podéis soportar esto, ¿qué puedo decir? Por favor, enviad una carta para consolar a la princesa Xia sobre su desgracia y devolvedla. En poco tiempo, la audiencia de la corte de la mañana terminó y los cientos de funcionarios abandonaron la corte. Después de una breve conversación privada con Lice, el emperador se fue. Más asterisco más asterisco más. Sandy siguió a Lice, y en silencio le dio un pulgar hacia arriba, diciendo, Su Alteza realmente ha mejorado en su discurso. Lice resopló como si no fuera gran cosa. Solo un montón de viejos funcionarios podridos. Eso no era nada. Pero hay veces en que esos viejos funcionarios pueden ser muy útiles. Lice siguió menospreciando a esos ancianos e instruyó. Sue Changling parece estar bien. Toma nota de él. No podemos usarlo hasta que lo observemos. Más. Vale. Sandy asintió y preguntó, Su Alteza, ¿qué vamos a hacer ahora? Extendiendo su dedo, Lice se frotó las sienes y dijo. Todavía estoy pensando. Shao Chuner realmente me atrapó con la guardia baja. Nunca pensé que era tan atrevida como para usar su castidad para avivar las llamas de la guerra entre el Imperio Tang y Yanbei. Has hablado con la niñera que verificó su castidad. De verdad no es virgen. Además, ¿quién vio a ese guerrero suicida de Datong? Había 3 niñeras que revisaron, y todas eran ancianas de palacio. Dieron la misma declaración. Siento que esta debe ser la verdad. En cuanto a ese de Datong, por lo que escuché, en el momento en que los guardias del palacio entraron rápidamente, saltó de su cama y, justo después de gritar, Datong de Yanbei, se suicidó. Lice suspiró mientras sacudía la cabeza. El Imperio Xia se atreve a usar esto como una apuesta para empujar al Imperio Tang a la guerra con Yanbei. Realmente están sacrificando mucho. Su Alteza, ¿en serio enviaremos a Shao Chuner de regreso al Imperio Xia? ¿Qué más podemos hacer? Alimentarla aquí. Resoplando, Lice continuó, en el momento en que la envíe de vuelta, el Imperio Xia sabrá que su plan se ha roto. Todavía necesita confiar en el Imperio Tang en este momento, por lo que no se atreverá a oponernos de inmediato. Mientras podamos controlar a nuestros propios funcionarios para que no intenten nada, el Imperio Xia no puede hacer nada por nosotros. Sandy asintió en acuerdo. En efecto, independientemente de cuán ansioso esté el Imperio Xia, no debería ser nuestro problema. En este momento, un sirviente se apresuró, tropezando y entrando en pánico, completamente empapado en sudor, mientras gritaba ruidosamente por el camino. Su Alteza, malas noticias. Frunciendo el ceño, Lice se adelantó y preguntó. ¿Qué sucedió? La persona, con un fuerte golpe, se arrodilló en el suelo. La princesa Xia ha intentado suicidarse en la Plaza de la Rosa. ¿Qué? Sandy se puso pálido al instante, solo para escuchar al criado elaborar, pero ella falló, y simplemente se hizo un corte en la cabeza. Ya que había muchos civiles en las cercanías, hubo un poco de caos. Fríamente descartando las noticias, Lice no se inmutó. Eso no es nada. Simplemente estaba tratando de ganarse la simpatía de la multitud. Sandy también frunció el ceño, aparentemente disgustado con el sirviente por haber exagerado el asunto. Qué pequeño problema, pero te asustaste tanto. ¿Quién es tu superior? Su Alteza, el problema principal no es ese. El sirviente continuó asustado y, sin aliento, continuó. El problema es que el campamento norte estaba en los campos de entrenamiento central ubicados junto a la Plaza de la Rosa. Esos soldados, que en su mayoría eran de ascendencia noble, presenciaron todo el incidente.
simpatizando con la princesa caída. 30.000 de ellos ahora están reunidos en la calle principal, protestando por invadir Yanbei, y se dirigen al palacio ahora. Los oficiales subalternos no pudieron contener la situación. ¿Qué dijiste? Incluso la cara de Lice se torció en shock por la gravedad de la situación. En este mismo momento, otro sirviente montó a su caballo apresuradamente, mientras gritaba: «Asuntos urgentes. Asuntos urgentes». ¿Qué pasó? La cara de Lice era completamente seria, sin un solo tinte de su actitud despreocupada habitual. Su Alteza. Ese hombre, con un salto, se dejó caer del caballo, arrodillándose. Su ropa estaba manchada de sangre en muchos lugares. Sandy rugió. Se ha vuelto loco el campamento norte. Atacando a sus propios compañeros por una princesa extranjera. La persona se arrodilló en el suelo y dijo en voz alta: «Su Alteza, el campamento norte no atendió. Acusa a los guardias imperiales de la capital real. Sin embargo, rodearon el carruaje del general Taiyu. Se han vuelto locos. Según los oficiales de Xia, la persona en el carruaje, un rebelde de Yanbei, es el cerebro detrás de esta estratagema. Hemos perdido más de 20 hermanos en la primera línea ante las tropas de Xia. Las tropas del campamento norte, habiendo visto sangre, se han vuelto más difíciles de controlar». Lice tenía una expresión solemne y enojada en su rostro. Sus ojos se entrecerraron como un zorro. Fríamente, él respondió: «Shao Chuner no puede hacer mucho por sí misma. Hay algo más debajo». Capítulo 13. A niebla de la mañana se había disipado un poco, haciendo que la luz del sol reapareciera y brillara sobre la Plaza Rosa. La armadura plateada de las tropas reflejaba la luz del sol, apareciendo majestuosa. 30.000 soldados del campamento del norte se pararon en los escalones de piedra de la plaza. Todos eran jóvenes, sus caras portaban la audacia derivada de la ignorancia y la inexperiencia. Los nobles soldados, que habían crecido en el Pacífico Tangying, miraban el carruaje de caballos que había sido forzado encima de la plataforma. La forma en que sostuvieron sus armas en sus manos hizo que emitiera sonidos de chasquidos. De pie en lo alto de la Plaza de la Rosa, contemplando el espectacular Tangying. Esas majestuosas paredes, palacios llamativos, filas y filas de zonas residenciales y casas de huéspedes. Los soldados cargando armas y los civiles que miran al pie de la plaza. Chu Qiao se sintió repentinamente pacífica. El viento soplaba fuerte, empujando su capa. La parte inferior de su atuendo revoloteaba en el aire como un pájaro que extiende sus alas. Extendió la mano y se quitó el sombrero de la cabeza, revelando una cara hermosa y determinada y un par de ojos de aspecto pacífico. En ese instante, estallaron ruidos fuertes de discusión desde todas las direcciones. Hace un mes, el retrato de Chu Qiao entró en el territorio Tang desde Xia y se pegó en todas las calles. Los estudiantes del vestíbulo Sangwu habían estudiado repetidamente sus tácticas de guerra tipo ninja. Sin embargo, en este instante, se sorprendieron cuando vieron a la joven que no tenía ni 18 años. Era esta el rebelde de Yanbei que se había infiltrado sola en la capital de Xia para rescatar a la guarnición del emisario del suroeste. Era esta el general de renombre que había liderado a 4.000 soldados caídos en un largo viaje, sin perder una batalla. Era esta el líder de Yanbei que se había escapado de las garras del imperio Xia decenas de veces durante un largo viaje. Era esta el cerebro que se había infiltrado secretamente en Tang para planear un plan terrorífico. Soy el guardaespaldas del príncipe heredero, Taiyu. Decidle a vuestro capitán que venga a verme. Taiyu había sido gravemente herido pero se paró frente a Chu Qiao. El joven era como una montaña majestuosa, con su mirada determinada, cejas gruesas y postura erguida.
Apuntó con su espada a las tropas del campamento norte gritando, «Decidle a Lu Fangshan que venga a verme». No estaba al tanto de que los superiores del campamento norte habían entrado en el palacio Yinggu para rogar a su majestad que atacara Yan Bei. El ejército se quedó con unos pocos comandantes menores. Su espada era afilada y pesada, con un aura sedienta de sangre. Un grupo de unos 10 soldados intentó correr hacia él. Llevaban los uniformes del campamento norte, pero sus golpes se parecían a los de los soldados de Xia. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Tai Yu gritó de rabia. «Estáis tratando de rebelaros reuniéndoos aquí». 200 tropas protegieron a Chu Qiao. La mayoría habían resultado heridos. Uno de ellos tenía una flecha atravesada en su pecho, pero no se derrumbó. Manejó su lanza y se puso en pie, usando su cuerpo para proteger a Chu Qiao de la flecha. El príncipe heredero fue engañado por este malvado demonio, lo que le hizo proteger a Yan Bei. Somos soldados de Tang, la fuerza de combate del país. No podemos sentarnos y ver a nuestro país sufrir. Tanta humillación mientras dejamos que el demonio salga libre. Una voz desconocida surgió de dentro de la multitud. Los soldados, que se habían calmado un poco, sintieron una oleada de adrenalina de nuevo. Ellos gritaron: «De acuerdo, no podemos dejarla ir. El príncipe es lujurioso. Debió haber sido engañado por este demonio. Rebelde de Yan Bei, te atreves a ofender al imperio Tang. Debes morir, matadla». A medida que el viento soplaba, la mirada en los ojos de la gente era siniestra. Chu Qiao sabía que en este instante todo lo que dijera sería inútil. La rabia de los soldados fue suficiente para quemar todo a su paso. Lo había visto por sí misma en las batallas en el noroeste y en la ciudad de Zhenguang. Ella llamó a Tai Yu en voz alta, pero él no se volvió. Su voz estaba en auge, pero parecía débil entre los fuertes cantos. Buscad a Li Ce, solo él puede revertir la situación. Tai Yu miró atrás, pero su voz llevaba la determinación de un soldado. En este momento, ya no era el joven padre que sonrió al hablar de su hija, era un soldado decidido. Palabra por palabra, él respondió: «El príncipe heredero me ordenó protegerte». Hermanos, cargad. Nosotros no somos rebeldes. Solo estamos protegiendo el orgullo de nuestro país. La historia nos recordará. Nuestros descendientes nos juzgarán con justicia. Nuestras acciones de hoy son históricas. Usaremos nuestra sangre para demostrar la lealtad de un soldado. Un agudo zumbido hizo eco, junto con un rugido penetrante en el aire. El cabello de Tai Yu se levantó sobre sus extremos, y dejó escapar un rugido parecido a un león. Agitó su espada, convirtiéndose en una sombra negra con sus rápidos movimientos. En un abrir y cerrar de ojos, saltó a la multitud de soldados del campamento norte y comenzó a atacarlos, causando que la sangre salpicara y formara un semicírculo. Parecido a una bestia que aullaba bajo la lluvia, Tai Yu sostuvo su espada con una mano y levantó a un joven soldado del campamento norte con la otra mano sobre su cabeza. Si quisieras hablar, ¿por qué no lo hiciste abiertamente? Porque te escondiste detrás de otras personas. Con un ruido sordo, Tai Yu tiró al hombre al suelo, haciendo que el polvo volara a todas partes. Dio unos pasos hacia adelante, mirando a los tímidos ojos del hombre con una mirada de muerte. ¿Quién eres tú? Eres un soldado del campamento norte. Soy del campamento norte. ¿Por qué no te he visto antes? El hombre se retiró con miedo, diciendo apresuradamente: «Comandante, ¿qué está tratando de hacer? Me puedes callar, pero puedes callar al mundo entero. Solo te estoy preguntando, ¿quién eres tú?» Jaja. El hombre de repente se rió. «Comandante, usted es un soldado de Tang. En lugar de capturar a los rebeldes que conspiran contra nosotros, está preguntando quién soy yo.
No conoce sus prioridades. Soy un soldado normal. No tengo ninguna recompensa, sus grandes habilidades, ni su estado. Sin embargo, tengo las características de un soldado, un corazón patriótico. Tai Yu agarró el cuello del hombre con rabia. No eres de Tang, eres de Xia. ¿Qué motivos tienes, sembrando discordia aquí? General Tai Yu. El hombre alzó la voz y dijo, con los ojos inyectados en sangre, bramó, solía ser el orgullo de Campamento Norte. Solía ser nuestro ídolo. ¿Qué te ha pasado ahora? Sigue al príncipe heredero, perdonando sus fechorías, permitiéndole ignorar los intereses del país, humillando a todo el imperio Tang. ¿Dónde está su soldado interior? Le ha comido la conciencia un perro. Los vientos soplaban violentamente, haciendo que incluso el sol pareciera frío. La multitud se agitó, con muchos gritos y ruidos haciendo eco alrededor. Los ojos de Tai Yu estaban rojos de rabia. Gritó, te mataré si dices algo más. Mátame entonces. El hombre no se movió. Levantó los brazos hacia los soldados del Campamento Norte y dijo, si mi sangre es capaz de excitar las almas de Tang, moriré sin arrepentimientos. Los antepasados, el emperador Wu, San Xuan, el general Gao Lai, el rey de Ling, nos están mirando. ¡Viva el imperio Tang! Terminando su oración, el hombre inclinó su cuerpo, incrustándose en la espada de Tai Yu. En un instante, los jadeos se hicieron eco entre la multitud. La espada fría cortó la garganta del hombre. La sangre se derramó en el suelo. Tai Yu se sorprendió, dio unos pasos hacia atrás y dejó que el cadáver se derrumbara en el suelo de Plaza de la Rosa. El cuerpo del hombre no tocó el suelo, ya que la vaina de la espada sostenía su cuerpo. No pudo hablar a pesar de intentarlo. Grandes bocanadas de sangre brotaban de su boca, manchando su armadura plateada delante de su pecho. La rosa de plata aparentemente floreció, emitiendo un aura siniestra. Detrás de la multitud, Chu Qiao cerró los ojos lentamente. Sabía que era demasiado tarde. «Matadla», repitió una voz desconocida. La multitud enfurecida, como el agua que fluye de una presa derrumbada, corría hacia ella. Tai Yu, ve, encuentra a Li Ce. Tai Yu sostuvo su espada en posición vertical y escupió un puñado de sangre. Dijo en voz baja, el príncipe heredero me dijo que te protegiera. Con un esbus, Chu Qiao sacó una espada de un guardia imperial fallecido y miró fríamente a los soldados que se acercaban a ella. Lentamente, ella dijo, muy bien, entonces, luchemos esta batalla juntos. Jaja, para luchar junto al renombrado general de Xia, no me arrepiento de nada, incluso si muero. Los pasos eran ensordecedores. Los jóvenes soldados dejaron escapar fuertes gritos de guerra. Aunque la fuerza de los enemigos frente a ellos eran solo unos 200, actuaron como si estuvieran en los campos de batalla en el noroeste, o en Liaodong. Sus armaduras plateadas eran como avalanchas que envolvían toda la Plaza de la Rosa. Levantaron sus espadas, avanzando lentamente hacia adelante. El suelo temblaba bajo sus pies. El ejército era como una montaña alta, tragándose todo a su manera. Tai Yu era musculoso. Se unió al ejército a los 14 años, participando en batallas para defender Liaodong y exterminar a los rebeldes en Nanqiu. Actuó como un soldado de reconocimiento, viajando miles de millas para transmitir noticias sobre la guerra militar, siendo conocido como un modelo a seguir y un ídolo para los soldados de Tang. En este momento, él estaba parado allí solo. Parecido a un cuchillo afilado, todos creían que cualquier cosa que se interpusiera en su camino sería aniquilada. Por la gloria del Imperio Real. El Campamento Norte dejó escapar un grito sincronizado. Los soldados se lanzaron como agua. De repente, un chorro de sangre voló en el aire. Con un movimiento de su brazo, 3 cabezas volaron en el aire y cayeron al suelo como repollos, aplastándose en medio de la estampida.
Ambos ejércitos se enfrentaron, pareciéndose a dos fieros tsunamis que se encontraban cara a cara. Ondas de sangre volaron en el aire. Los sonidos ensordecedores de las armas retumbaban en el aire. 200 guardaespaldas estaban en un solo grupo para defender sus posturas en posición vertical. Aunque el campamento norte era superior en términos numéricos, estaban en los escalones de piedra. Menos del 10% de ellos estaban en la plataforma ubicada en lo alto. Corrieron hacia la plataforma pero no pudieron detener al ejército liderado por Taiyu. La primera, la segunda fila, la tercera, la cuarta fila. Los soldados se derrumbaron fila por fila. Sus ojos juveniles eran apasionados, junto con su sangre. Los soldados de Taiyu, enfrentando a sus propios compañeros, comenzaron a sentir desesperación. Algunos ya no querían matar, otros dudaron y otros gritaban: «No subáis, parad». Sin embargo, en su fracción de segundo de vacilación, las espadas tomaron sus gargantas. Al segundo siguiente, fueron cortadas por sus propios compañeros. El campamento norte había perdido por completo. Estos soldados de ascendencia noble probablemente ni siquiera habían matado a un pollo en sus vidas antes, y sin embargo, blandieron sus espadas y cargaron como un enjambre de langostas. Pisando los cuerpos y la sangre de sus camaradas caídos, cargaron sin temor. Las águilas que se alzaban en los cielos chillaban, y la soleada mañana en algún momento se había vuelto turbia y sombría, como si estuviera a punto de llover en cualquier momento. Los civiles estaban asustados y trataron de ponerse a salvo, pero toda la calle ya estaba llena de soldados, ¿cómo podían irse? Los hombres solo podían gritar desesperados, pisoteándose unos a otros, buscando a los miembros de su familia, gritando los nombres de los demás. En poco tiempo, toda la próspera calle se había convertido en una masacre infernal. Más asterisco más asterisco más. Y en este momento, Li Ce acababa de salir del palacio Yinggu con su ejército imperial. El príncipe Tang, que se sabía que no podía montar a caballo, ahora estaba galopando sobre uno, cargando en las carreteras, con su túnica ondeando detrás de él. Su mirada era tan aguda, como si perforara todos los obstáculos ante él. «Príncipe», algunos exploradores regresaron y gritaron, «la calle central ha sido completamente bloqueada por los civiles. El ejército imperial no puede moverse en posición». «Bloqueada». Li Ce levantó una ceja, antes de ordenar fríamente: «Si no podemos cargar, pasaremos por encima de sus cadáveres. Los que no cedan serán asesinados». «Su Alteza». El explorador quedó desconcertado por esta orden despiadada, y murmuró: «Esos son todos nuestros ciudadanos». «Ciudadanos». Li Ce entrecerró los ojos y respondió a este vacilante soldado: «Cuanto más tarde entremos, mayores serán las bajas causadas por los enfrentamientos entre el ejército imperial y el campamento norte». Eso